capítulo 10 hasta el versículo 9 del capítulo 11. Si usted le es posible estar de pie durante esta lectura, hágalo por respeto a la palabra de nuestro Señor que va a ser leída. Por favor, acompáñeme en la lectura de Génesis capítulo 10 hasta el versículo 9 del capítulo 11. Estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesac y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Torgamá. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos, las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam: Cus, Misrayim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus: Seba, Ávila, Sapta, Ramá y Sapteca. Y los hijos de Ramá: Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto, se dice, como Nimrod, poderoso cazador del Señor. Y el comienzo de su reino fue Babel, Erec, Acaf y Calne en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió hacia Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Ir, Cala y Resén, entre Nínive y Cala. Aquella es la gran ciudad. Y Misrayim engendró a Ludim, a Anamim, a Lebail, a Naphtuim, a Patrusim, a Castuim, de donde salieron los filisteos, a Caftorim. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Et, y al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araceo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Y después las familias de los cananeos fueron esparcidas. El territorio de los cananeos se extendía desde Sidón rumbo a Gerar hasta Gaza, y rumbo a Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Laza. Estos son los hijos de Cam, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, por sus naciones. También les nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem: Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram: Uz, Ul, Geter y Mas. Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Y a Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Joctán engendró a Almodad, a Selef, a Azar Mabet, a Gera, a Adoram, a Uzal, a Dikla, a Obal, a Abimael, a Seba, a Ofir, a Avila y a Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y su territorio se extendía desde Mesa rumbo a Sefar, la región montañosa del oriente. Estos son los hijos de Sem, según las familias, según sus lenguas, por sus tierras, conforme a sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, según sus genealogías, por sus naciones, y de ellas se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras, y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslo bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y allí confundamos su lengua, para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y de allí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Vamos a orar. Padre, hoy te ruego, Señor, especialmente fidelidad a tu texto. Es una porción muy grande la que vamos a tocar en esta mañana,
Y por eso, Señor, te suplico también que nos des la atención y el entendimiento. Porque, Señor, más que historia fría, árida, esto es tu palabra. Esta es tu palabra inspirada, la cual es útil. Y toda ella es útil. Y por eso, Señor, es que queremos ir a través de estos textos buscando el pan para nuestra alma que tú has dejado ahí. Lo rogamos, Señor, en el nombre de nuestro Salvador, nuestro buen Rey Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Los propósitos de Dios siempre se cumplen. Y ese es el título de esta mañana para este sermón. Y creo que es una lección que brota de estos versículos. No es tan clara encontrarla, no es tan fácil de encontrarla porque es una historia. Y además espero que usted haya orado por mí mientras iba a través de los 32 versículos del capítulo 10 de Génesis, porque hay un montón de nombres allí y hay un montón de nombres también difíciles de leer y de pronunciar. Ojalá haya orado por mí. Oro por usted para cuando pase también otra vez por allí y cualquier otra genealogía. La palabra de Dios nos muestra una y otra vez que nuestro Dios siempre lleva a cabo todos sus propósitos. Nada de lo que Él dice que va a hacer se frustra. Mire, un texto en el cual he andado meditando mucho últimamente a la luz de las semanas que he estado estudiando este capítulo 10 y los primeros 9 versículos de Génesis 11. Un texto que ha estado en mi mente una y otra vez es el Salmo 97, versículo 1. El Salmo 97, versículo 1, habla de la soberanía de Dios. Tal como Génesis capítulo 10 y los versículos 1 al 9 también hablan de la soberanía de Dios. Es decir, que todo lo que Él dice que va a hacer, todo lo que Él se propone hacer, siempre lo logra y nadie puede detenerlo. El Salmo 97, 1 dice, el Señor reina. Ahí está la declaración de soberanía. Regocíjese la tierra. Alégrense las muchas islas. Es decir, la soberanía de Dios debe ser para nosotros un aliciente para la alegría, un aliciente para la ilusión. ¿Por qué? Porque si Dios es soberano y todos sus propósitos siempre se cumplen, entonces todas y cada una de sus promesas se van a llevar a cabo. No te dejaré ni te desampararé. Una promesa que rescata el escritor de Hebreos y la cita en vista de la necesidad económica. No voy a temer. Vuestras costumbres sean sin avaricia. ¿Por qué? Porque el Señor ha dicho, yo no te voy a desamparar. Tú no tienes por qué estarte preocupando por esas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces la soberanía de Dios, su capacidad de siempre llevar a cabo sus propósitos, es la base de sus promesas. Por tanto, todas sus promesas se van a cumplir. Y como todas sus promesas se van a cumplir, puedo vivir en esta vida con alegría, con ilusión, con emoción, con confianza. Y en vez de ver la soberanía de Dios como a veces leemos el siguiente proverbio. Fíjese lo que dice aquí. Del hombre son los propósitos del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. O sea, la última palabra la tiene el Señor. Y a veces leemos estos versículos como, pues a ver si se me hace. Porque pues la última palabra la tiene. Sí, pero el Señor te ama. Y el Señor es soberano. Y eres su hijo. Entonces tú puedes tener valentía, puedes tener ilusión, puedes tener emoción de vivir la vida porque el Jehová reina, porque Él tiene todos los designios de los hombres bajo su control y va a llevar a cabo sus propósitos y sus propósitos son buenos para contigo. ¿No le parece que es nuestro entendimiento el que tuerce las cosas y las hace parecer feas?
Bueno, en este capítulo 10 y 11, sus primeros versículos, nosotros vemos, de Génesis, nosotros vemos la soberanía de Dios obrando sus propósitos. Siempre, siempre. Hay un efecto aquí interesante que se asemeja a lo que habla Génesis capítulo 1, a partir del 26 hasta el capítulo 2. Nada más por cuestión de repaso, regrese a esos dos capítulos. En Génesis capítulo 1, en el versículo 26, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Creó pues Dios al hombre, dice el versículo 27. Y luego el capítulo 2 nos explica con más detalle cómo hizo al hombre, ¿cierto? Dice el versículo 7 del capítulo 2, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Es otro hombre? ¿Creó dos humanidades? No. El capítulo 2 está explicando con más detalle lo que ya se había asentado como verdad en el capítulo 1. ¿Sí? Regrésese ahora al capítulo 11. El capítulo 11 nos dice con más detalle, nos explica de dónde salen todos los del capítulo 10. Porque si usted lo ve, el capítulo 10 tiene una estructura muy sencilla. La introducción está en el versículo 1. Estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Primero, los hijos de Jafet, ¿verdad? Y eso continúa ¿hasta dónde? Hasta el verso 5. Allí termina diciendo, de esto las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias en sus naciones. Pero el versículo 1 del capítulo 11 dice, toda la tierra hablaba la misma lengua. Es que esto que narra el 11 es la explicación entonces de dónde surgieron los idiomas. Seguimos en la estructura del capítulo 10. Capítulo 10, versículo 6, los hijos de Cam son los siguientes. ¿Sí? Hasta el versículo 20 que dice, estos son los hijos de Cam según sus familias, según sus lenguas o idiomas, por sus tierras, por sus naciones. ¿Sí? Y luego empieza, también le nacieron hijos a Sem. Y se extiende desde el versículo 21 hasta el versículo 32, pero en realidad el 31 es la conclusión de los hijos de Sem. Estos son los hijos de Sem según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, conforme a sus naciones. Misma conclusión. Lo que llama la atención es que hay allí la mención de lenguas. Entonces, comúnmente no lo hacemos porque nunca agarramos un texto tan grande para una predicación. Pero hoy sí. Hoy sí. Y hoy veremos que hoy veremos que la sabiduría de Dios cumple sus propósitos en Génesis 11 del 1 al 9. Y también veremos que el poder de Dios cumple sus propósitos en Génesis 10. Para aquellos interesados en la predicación, a eso se le llama una proposición homilética panorámica. Solamente estamos diciendo el panorama. De aquí a acá vamos a hablar de esto y de aquí a acá vamos a hablar del otro. Bueno, pero vamos a empezar por el capítulo 11 porque es el que explica el capítulo 10. Dice el capítulo 11, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Pues sí, porque eran una sola familia, eso está sencillo. Y aconteció que según iban al oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Entonces, mientras que se seguían reproduciendo, se iban extendiendo sobre la tierra. Eso es correcto, eso es bueno. Es bueno que hagan eso, porque en el capítulo 9, versículo 1, cuando salieron del arca, Dios le dijo a Noé y a sus hijos, sed fecundos, multiplicados y llenad la tierra. Están cumpliendo el propósito de Dios, se están extendiendo. Dios les dijo, tengan muchos hijos, y el capítulo 10 atestigua que los tuvieron. Y los multifamiliares de nuestra ciudad y los apretujones del metro atestiguan que tuvieron muchos hijos y que Dios cumplió y les bendijo y tuvieron y siguen creciendo la descendencia de estos.
Tuvieron muchos hijos y empezaron a esparcir, a llenar la tierra. Se extendieron hasta que llenaron una llanura en la tierra de Siná. Por allí de lo que hoy conocemos Irak. Y se establecieron allí. Ahí hay un problema. Porque ya no siguieron avanzando. Se establecieron, habitaron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillo y cosámoslo bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Hay cuestiones aquí, hermanos, que tenemos que desmenuzar, que no están sobre la superficie, pero que no son difíciles de ubicar. Dios les dio su imagen, ¿cierto? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, lo leíamos ahorita en Génesis 1. Tiene su imagen, entonces los hombres tienen capacidad creativa, capacidad de innovación, utilizar su entorno para su beneficio. Aquí lo están haciendo, están ejerciendo aquella capacidad de innovación y creatividad que Dios les ha dado. De modo que dicen, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslo bien. Es la primera vez que se menciona que construyen de esa manera. ¿Y por qué es importante que se hable incluso de lo que utilizaron como mezcla? Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que el Espíritu de Dios haya inspirado a Moisés para plasmar estas palabras inspiradas? Que habla de la resolución que ellos tenían de permanecer en ese sitio. Vamos a buscar la forma de quedarnos aquí. Los materiales entonces tienen que ser más durables. No pueden ser tan livianos, tan pasajeros. Como si usted compra un terrenito y dice, aquí van a vivir mis hijos. Y si el Señor nos da, hasta mis nietos. Pues entonces no va y compra una lona y mecates. Usted empieza por planear los gastos y luego echa unos buenos cimientos y luego vienen los muros y luego las losas, ¿verdad? Esa es la mentalidad que ejercen aquí. Ya hay un problema, la tierra no está llena y ustedes ya están pensando en quedarse aquí. Pareciera un detalle tan sencillo, pero lo que muestra es rebelión. No queremos hacer lo que Dios dice. No queremos. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue a los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre toda la faz de la tierra. Aquí está la cosa. Ya lo dijeron clarito. Ya lo dijeron clarito. Vamos a quedarnos aquí. ¿Y saben que vamos a alcanzar el cielo? Por supuesto que esto es una forma simplemente de hablar con arrogancia contra Dios. Cuando usted ve que dice las palabras del Señor, que descendió a ver la ciudad, el versículo 5, y luego que todo lo que se proponen lo van a lograr, Dios no está pensando que van a llegar al cielo. Hay una atmósfera, hay un espacio, por favor. Él sabe que no, pero es su actitud la que Él va a juzgar. Es esta arrogancia con la que se han levantado para decir, no queremos hacer lo que Dios dice. ¿Por qué hemos de dejar que Dios rija nuestra vida? Cosa grave. Pero no es un pecado viejo, ¿verdad? Es un pecado contemporáneo. Es el pecado que todos cometemos antes de venir a Cristo. Yo no quiero tener un Señor que me diga lo que debo de hacer. Y ese es el llamado esencial del Evangelio. Vas a dejar de vivir para ti y vas a vivir para los deseos de otro. O sea que aquí ya ve la rebelión del hombre, que es incluso contemporánea. Pero no solamente eso. Hagámonos un nombre famoso.
Fíjense que Isaías capítulo 63, versículo 14, se lo leo, dice: como a ganado que desciende al valle, el Espíritu del Señor les dio descanso. Así guiaste a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. ¿Qué quiere decir eso de hacernos un nombre famoso? Un nombre que sea reconocido. Vamos a hacer algo que toda la tierra sepa quiénes somos. Que esta generación hizo algo por las demás. Pero solamente Dios es digno de hacerse un nombre para sí mismo. Jeremías 32:20 dice: tú realizaste señales y portentos en la tierra de Egipto hasta este día, y en Israel y entre los hombres, y te has hecho un nombre como se ve hoy. O sea que esta expresión de hacerse un nombre es darse a conocer. Lo que estos quieren en su ambición egoísta es darse a conocer. Esta primera generación marcó y dejó algo para todos, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. ¿Cuál era el problema con dispersarse? ¿Se querían mucho y querían mantenerse juntitos? No. La cuestión es, nosotros no queremos tener un Dios así. Nosotros no queremos hacer lo que Él diga. Es curioso porque uno podría pensar, ¿y cuánto tiempo había pasado más o menos? ¿Cuánto tiempo había pasado más o menos del diluvio para este momento? No muchos años. Porque aquí viene el detalle interesante que se cruza con el capítulo 10. ¿Dónde llegaron a hacer esa torre? Sinai. ¿Por qué no regresa al capítulo 10? Y va al versículo 8 y dice: y Cus engendró a Nimrod. ¿Quién es Cus? Es ¿quién? El hijo de Cam. ¿Y quién es Cam? El hijo de Noé. O sea que Cus es nieto de Noé. Y Nimrod es su bisnieto. ¿Cuántos años han pasado? No muchos. Se calcula entre 100 y 150, pero no más. Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Esa expresión poderoso puede estarse refiriendo a gobernante. Uno que empezó a ponerse por encima de los demás. Porque los gobernantes pues no lo hacen de a gratis, ¿verdad? Te voy a cobrar, te voy a dar protección, pero me vas a pagar un impuesto. Nimrod fue el primer poderoso. Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Una expresión difícil de traducir, pero llena de significado para donde quiera que se traduzca. Un poderoso cazador delante del Señor puede querer decir uno que cazaba como una forma de afrenta contra Dios. Eso de delante del Señor es más bien como, pudiera traducirse como encarando al Señor. No estoy cazando nada más para alimento. Estoy cazando por deporte. Estoy cazando porque quiero, porque puedo matar. Puede ser que haya sido de esa manera, o que haya sido el primero que empezó a cazar hombres para hacerse poderoso entre ellos. ¿No te doblas ante mí? ¿No me sigues? ¿No me obedeces? Te mato. Este Nimrod, su nombre, que proviene también de una etimología difícil, pero su nombre se ha concluido que lo más probable es que quiere decir rebelión o rebeldía. Tiene sentido entonces que se diga poderoso cazador delante de Jehová. Yo hago lo que quiero. Tú dijiste que ibas a pedir la sangre del hombre de las manos de su hermano. Yo hago lo que quiero. Dice además: por tanto se dice, versículo 9 del capítulo 10, como Nimrod, poderoso cazador delante de Jehová. Llegó a ser un refrán de tan famoso que fue. Y el comienzo de su reino fue Babel, Erec,
Acab y Calne en tierra de Sinar. O sea que el primerito en decir, aquí le paramos, ¿no? Ya estuvo bueno de andar caminándole. Mejor nos quedamos aquí en esta llanura de Sinar, fue el rebelde Nimrod. Porque fundó, ¿qué? Babel, donde se construyó la torre de Babel, de la que está hablando el capítulo 11. Babel, que también, hasta algunas versiones tienen en su margen, también se puede traducir como Babilonia, que viene del hebreo balal, que quiere decir confundir, porque allí confundió el Señor a los hombres dándoles idiomas diferentes. Pero esta fundación de Babel va a trascender, porque de allí viene un gran imperio, un imperio muy fuerte, muy grande. Obvio, ¿quiénes? Los babilonios. Y de allí también otro rebelde, otro impío, otro que desprecie el gobierno de Dios, también va a levantar allí su centro de operaciones. ¿Sabe quién es? El anticristo. Ya se me quedaron como, ay, ¿eso de dónde lo sacó? Pero pues acabamos de ver un panorama, ¿verdad? Esto entonces Apocalipsis 17 nos habla de la caída de Babilonia. Babilonia, en el capítulo 17, la gran ramera, es la religión que se hará el anticristo, de la cual él dirá ser el centro de adoración. De eso habla el capítulo 17 de Apocalipsis. Y el 18 habla de la ciudad en específico. Una ciudad real, de la que se dice, versículo 1, después de esto vi otro ángel descender del cielo que tenía gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria. Y clamó con potente voz diciendo, cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo, en guarida de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecidos con la riqueza de su sensualidad. Esta es una ciudad real. Y viene un llamado allí hermoso en el versículo siguiente que dice, salid de ella, pueblo mío. O sea que el Señor aún, a momentos antes de la venida del Señor Jesucristo, va a estar llamando gente a salvación. Yo tengo pueblo ahí, vengan. Es momento de creer y de ser salvos. Pero es una ciudad real, con gente real. A donde en la cual el anticristo establecerá su centro de operaciones y que será destruida como un acto de conquista de parte de nuestro Dios antes de venir nuestro Señor Jesucristo. Porque en las guerras eso sucede. Cuando cae la capital del otro país, ya ganamos, porque ya tomamos su centro de operaciones económicas, militares y políticas. Ya ganamos. Esta ciudad que alzaron por primera vez en Génesis capítulo 11 como un acto de rebeldía contra Dios, esa ciudad será también la ciudad del anticristo, el mayor rebelde contra Dios entre los hombres. Ahora, hay algo fascinante en Génesis 11, regrese por favor a Génesis 11. Hay algo fascinante, hay una estructura de espejo aquí en los primeros 9 versículos. Entonces, usted sabe el quiasmo, como se le llama de manera técnica. El quiasmo quiere decir que el punto A va a coincidir con el punto E, el punto B con el punto D, y C va a quedar a la mitad solito. Pero C es la pieza más importante. Lo he explicado en otros momentos y espero me puedan seguir en lo que voy a hacer. Lo primero que se dice tiene relación con lo último que se dice. Es decir, en el versículo 1 dice que toda la tierra hablaba la misma lengua. En el versículo 9, que es el final de este párrafo, dice, por esa fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra. Y de allí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Se ve, hay una relación de contraste. Aquí hablan todos la misma lengua, después todos una diferente lengua. Versículo 2.
Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Eso contrasta con lo que dice el versículo 8. Así los dispersó el Señor. Andaban todos juntitos y dijeron, aquí nos quedamos. El versículo 8 dice, no, el Señor los dispersó. El versículo 3 dice, fabriquemos ladrillos. El versículo 4 dice, edificamos una ciudad y una torre cuya cúspide llega hasta los cielos para que no seamos dispersados. Eso contrasta con lo que dice el versículo 6, no seamos dispersados, ahora con la lengua diferente del versículo 6, perdón, la misma lengua del versículo 6, y luego el versículo 7, confundamos su lengua para que nadie entienda. ¿Ve cómo hay una relación uno con otro, uno con otro, uno con otro? ¿Cuál quedó solito? El versículo 5. Porque en el versículo 5 habla del conocimiento, la intervención de Dios para esto. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. ¿Que no la podía ver desde su habitación? Sí. Él no tenía conocimiento porque bajó a eso. Pero ¿qué está queriendo decir? Que Dios está al pendiente del acontecer del mundo. Que aún los deseos, las motivaciones de los hombres no están ocultas delante de los ojos de Dios. Y que Él, sabiendo la motivación de estos hombres, dice, voy. Este es el acto de Dios judicial. De decir, no. No vino a enterarse de lo que estaba sucediendo. Vino a detener lo que estaba sucediendo. La omnipresencia de nuestro Señor le capacita para esto. Cuando se dice allí que descendió, se habla de que hizo patente su presencia. Es decir, Dios es omnipresente, pero no está disuelto ni disperso en su creación. ¿Qué se quiere decir con eso? Que Dios está de la misma manera en todo sitio. No hay más cantidad de Dios en un sitio que en otro, sino que está de la misma manera en todo lugar. Que no se manifieste o exprese su bondad y sus atributos de la misma manera en todo lugar, eso es otra cosa. Pero de que está presente, está presente. Como si yo tomo un puñito de confetis y los aviento y en un lugar caen más y en otro caen menos. No, Dios está presente de igual manera en todo sitio. Y aquí dice, el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hombres, y de ahí todo va a cambiar. A partir de ese momento la existencia humana va a cambiar. Porque, dice el versículo 6, y dijo el Señor, he aquí son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Lo que los mantiene todavía juntos es que hablan un mismo idioma. Entonces se consideran una sola cosa. Y eso es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se propongan les será imposible. Bueno, hay muchas cosas que para el hombre son imposibles. ¿De qué manera dice que no les será imposible? De que no se van a detener. Su rebeldía no va a conocer límite. Van a seguir adelante en sus planes. Vamos, bajemos allí y confundamos lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Si alguna vez reprobó un examen de inglés, de francés, de italiano, alemán, el idioma de su elección, japonés o el que usted haya querido estudiar en la escuela, aquí está la razón. Aquí surgieron los idiomas. Dice el Señor, así los dispersó el Señor. De pronto estaban trabajando, estaban unidos en un propósito, se acabó. Quitemos nuestras cuerdas sobre nosotros. Ya no queremos ser sus esclavos, no queremos hacer lo que Dios diga. Y de repente ya no se entiende. ¿Qué te pasó? Ahora, espere, porque hay algo fascinante en todo esto también. El hecho de que no se entiendan debió haber provocado en ellos cierto grado de desconcierto y de temor.
Es algo que la humanidad no había experimentado hasta este momento. Usted y yo podemos ir al centro de nuestra ciudad y casi seguro vamos a ver un extranjero. Coreanos hay muchísimos. Estadounidenses que vienen a visitar también hay muchísimos. Entonces no nos es extraña la escena de repente estar junto a alguien que no entiendo de nada de lo que está diciendo. Pero en ese momento no. El grado de temor que debió haber caído sobre ellos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué fue lo que sucedió? Es que ellos habían dicho, como narra el Salmo 2, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos desde Nimrod contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas, echemos de nosotros sus cuerdas. Ya no queremos servirte, no queremos hacer lo que tú dices, no queremos dispersarnos. ¿Por qué quería Dios que se dispersara? Porque Dios le dio al hombre la creación para revelarse en ella, para que el hombre le adore. Como un acto de bondad de Dios para el hombre, le proveyó de una creación vasta y rica en climas y diferentes animales y alimentos, pero los hombres no querían eso, querían obedecer a Dios. Rompamos sus cuerdas, el Señor se sienta como rey, el que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Rompamos sus cuerdas y ¿usted cree que eso intimida a Dios? Se ríe de ellos. Y regresa usted a Génesis 11 y ve que dicen, y lleguemos hasta los cielos. ¿Cree que Dios se sintió intimidado? No, van a llegar aquí. Se ríe de ellos. Pero es un acto de desafío contra Dios que tiene que ser castigado. Porque el propósito de Dios siempre se cumple. Sí los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Qué curioso, porque en una ocasión Dios diversificó las lenguas como un acto de castigo contra el pecado. En otra ocasión Dios diversificó las lenguas como un acto de juicio contra la nación judía. Hechos capítulo 2 narra el día de Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios descendió sobre los creyentes. Dice Hechos capítulo 2 versículo 4: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Luego los versículos 9 al 11 nos dice de las naciones que estaban allí: partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, Ponto y de Asia, de Frigia, Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestros idiomas las maravillas de Dios. Y Dios proveyó idiomas como un acto de juicio para la nación de Israel, mostrándole que el Evangelio no sería exclusivo de ellos, sino que llegaría a todas las naciones. Dios diversificó las lenguas en Pentecostés, Dios diversificó las lenguas en Babel. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra. Y de allí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Dios utilizó su sabiduría, su conocimiento de primera mano de los hechos del mundo, de los deseos del corazón del hombre. Él no necesita sentarse por la noche a ver las noticias o recibir el periódico por la mañana y leerlo. Él no necesita abrir una página de internet para checar el acontecer mundial. Él siempre sabe lo que está ocurriendo, incluso en la mente de los hombres.
Nada de lo que sucede en este mundo le es desconocido y nada de lo que sucede en este mundo está fuera del alcance de su mano. Todo lo utiliza para el cumplimiento de sus propósitos y aún sus promesas a los suyos. Y esa es una gran verdad que a veces recordamos solamente en momentos difíciles, pero todo el acontecer de nuestras vidas está en las manos de Dios. Usted puede ver que en el capítulo 10 se nos narra entonces el poder de Dios para cumplir sus propósitos. Su sabiduría, su conocimiento lo vimos en el capítulo 11, pero luego en el capítulo 10 está su poder. Vean la cantidad de naciones que surgieron de este acto de dispersión de parte de Dios. Como dijimos hace un rato, los descendientes de Jafet son los primeros en aparecer desde el versículo 2 hasta el capítulo 10, versículo 5. Uno de los descendientes allí importantes que hay que tener en cuenta es el capítulo 10, versículo 2, habla de Javán, de donde procede el pueblo jónico, y entonces es el progenitor, uno de los progenitores de los griegos. De Javán salió el pueblo jónico y ellos se convirtieron en los griegos. De Elisa, el primer hijo de Javán, como dice el versículo 4, vienen los helenos, que también pues son los griegos. Ahí está la línea. Esos son algunos de los descendientes notables allí en ese primer grupo de personas. Ahora, también si usted y yo seguimos avanzando y vamos a ver los descendientes de Caín, por supuesto que tendremos que ir con Cam, porque de Cam salió el cuarto mencionado en el versículo 6, es Canaán, de donde salen los canaanitas, pueblo que después fue invadido por los judíos para quitarle su territorio, aunque nunca el pueblo judío logró conquistar todo lo que Dios quería para ellos. Pues por rebeldes, por desobedientes. Por supuesto que Cus es importante porque de él salió Nimrod, y Nimrod fue fundador de Babel, y ya vieron que el versículo 11 dice que no se quedó nada más allí, sino que se movió y también fundó Asiria y edificó Nínive. De allí viene el pueblo, imperio sirio también. Y si usted ha leído el libro de Daniel, tiene la referencia clara de la importancia de estos imperios en la consecución de los grandes imperios que representan a todos los soberanos y reyes de la tierra, como se llaman, y luego como el Señor viene a gobernar por encima de todos ellos, imponiendo su propio reino milenario. No solamente nos podríamos quedar allí, porque también de ese mismo grupo viene Misrayim en el versículo 6, que ya le platicaba yo la semana pasada, son los egipcios. Y si usted lee, y espero que un día tenga la bendición de hacerlo, lee el Antiguo Testamento en el idioma original, en el hebreo, la palabra Misrayim es Egipto. O sea que ¿cuántos salieron de allí de Cam? ¿Cuántos imperios salieron de su descendencia? Fíjese que también, si seguimos nosotros avanzando, llegaremos más adelante, se menciona a los jebuseos. Versículo 16, Canaán engendró a Sidón, estoy en el 15, perdón, su primogénito, y a Ged, y al jebuseo, al amorreo, y al gergeseo, al heveo, al araseo. Parece que estamos leyendo la lista de los pueblos conquistados por Josué. Son ellos. Son algunos de los pueblos notorios. Algo que omití, discúlpeme por esto, en el versículo 5, regrese solamente un momento. Versículo 5 dice, de estos, de los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim, las costas de las naciones se dividieron en sus tierras. Ahora, si piensa en Javán y que de él viene pueblo jónico, Elisa, y se van y se asientan en costas, dice, Grecia, Mediterráneo.
Tarsis. ¿Va viendo la exactitud de este registro? Ya veía yo las palabras de un arqueólogo que, dicho por el comentarista Henry Morris y por el comentarista Ellis Carballos, es la máxima autoridad en arqueología del Medio Oriente. Y él dice, no hay registro tan exacto, ni siquiera en la literatura griega antigua, como Génesis 10. Y era un hombre que ni siquiera creía en la inspiración de la palabra del Señor y su inerrancia. Y tenía que decir, no, Génesis 10 está perfectamente explicado. Ahora, vea algo más, porque si seguimos avanzando, tendremos que llegar a la descendencia de Sem. Sem, dice, le nacieron hijos a Sem, versículo 21, padre de todos los hijos de Eber. Eber. ¿No le suena a hebreos? En el versículo 24 dice, y Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Y a Eber le nacieron hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Ojo, dice que uno de los hijos de Eber fue Peleg. Ahora vamos a regresar tantito. ¿De dónde viene Eber? De Arfaxad, ¿cierto? ¿Y de dónde salió Arfaxad? De Sem, versículo 22. Los hijos de Sem, Arfaxad. Ese es su hijo. El nieto de Sem es Eber. El bisnieto de Sem es Peleg, ¿cierto? Eso coincide perfectamente con lo que se dijo de Nimrod. Bisnieto de Noé, Nimrod, rebelión. Bisnieto de Noé, pero por el lado de Sem, Peleg. En su tiempo eran contemporáneos, en su tiempo vino la dispersión de las naciones. Perfectamente cruzadas las referencias para darnos a saber más o menos el tiempo en que hubo esta dispersión de las naciones. Y si usted sigue adelante, va a ver, por último dice, versículo 31, estos son los hijos de Sem, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, conforme a sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, según sus genealogías, por sus naciones, y de ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. O sea, aquí está la explicación de por qué Cortés encontró gente en 1492 de este lado del Atlántico. El versículo 9, ¿cómo dice del capítulo 11? Y de allí los dispersó sobre toda la faz de la tierra el Señor. ¿Cómo fue que se dispersaron de toda la tierra? ¿Cómo fue que llegaron, pues, hasta acá? ¿Cómo cruzaron los mares? Bueno, hay diferentes posturas, las dos más viables. Uno, había gente de costa, ¿cierto? Lo acabamos de ver, versículo 5. Y ya había un referente histórico de alguien que construyó un barco, y era un barcote. O sea que quizá empezaron a construir barcos. Yo sé que eso rompe nuestras historias desde la primaria del descubrimiento de América, pero entonces, ¿cómo descubrieron aquí gente? ¿Cómo llegaron? Bueno, teorías evolucionistas tendrían una diferente perspectiva, pero nosotros creemos lo que dice la Biblia, y entonces sabemos que de Génesis 11 salieron para todos lados. Probablemente hubo quienes cruzaron el Atlántico hacia lo que hoy llamamos América, este continente, y hacia Australia también. Nosotros tienen alguna conexión por tierra, pero estos dos no. Esa es una de las posturas probables. Ahora, tampoco debemos olvidar que 150 años máximo habían pasado del diluvio, y había sido una gran catástrofe mundial. Y que tal vez no todos los desechos del diluvio habían desaparecido. Y podría haber islotes flotando en los mares de la antigua vegetación que cubrió la tierra y que flotaba.
que tal vez a través de esos islotes fueron atravesando los océanos que hoy conocemos. No debemos olvidar tampoco que hay algunas ciudades bajo el mar y que de algunas no se sabe cómo llegaron allí. Probablemente pudieron ser partes que en algún momento estuvieron sobre la superficie del mar, donde cruzaron los hombres y luego fueron sumergidas, se hundieron. No debemos olvidar tampoco que existen algunos pasajes como el estrecho de Bering, que son, por decirlo así, puentes naturales que pudieron haber sido cruzados por los hombres en algún momento. Ahora, aquí viene otra postura interesante. Como dijimos, cuando hablábamos del diluvio, hubo un cambio en la orografía de la tierra. ¿Por qué? Porque las fuentes del abismo se cerraron, entonces todo eso empujó agua. Hubo sismos masivos, gigantescos, que muy probablemente activaron también a las cadenas volcánicas. Entonces hubo muchas erupciones. No nomás fue lluvia torrencial, fue también movimientos telúricos y explosiones volcánicas. Hay una postura que habla de una era de hielo. Yo sé que la era de hielo nos suena a animalitos tratando de sobrevivir y a una ardillita persiguiendo una bellota. Yo sé que era de hielo nos suena a evolución, y créame, en ningún momento creo que la teoría de la evolución y la Biblia son compatibles. En ningún momento. No creo en la evolución teísta. La evolución teísta es la postura que dice que la Biblia, el creacionismo bíblico y la evolución son compatibles si pensamos en los días de Génesis no como días de 24 horas, sino como eras geológicas de miles de años. Por supuesto que no hubo una sucesión de día y noche y eso habla de 24 horas. Yo no creo en la evolución teísta. Pero algunos comentaristas serios, como el ya muy mencionado en esta serie, Henry Morris, incluso el muy respetado hermano Ken Ham, un estudioso, ¿verdad?, de la ciencia, pero que es cristiano y también cree en la Biblia, por tanto es creacionista, no evolucionista. Ellos hablan de una era de hielo que pudo haber sucedido en la Tierra, es decir, que lo que hoy vemos como las masas polares en los polos de la Tierra, hubo un momento en que fueron más grandes. De hecho, en su página Respuestas en el Génesis, Ken Ham incluye el artículo de Michael Oher, publicado el 22 de noviembre del 2007 en su página, y en ella el título es ¿Dónde encaja la era de hielo? Y dice, bueno, es innegable que hay vestigios de alguna ocasión en que hubo hielo en otras partes de la Tierra donde hoy no hay. Por ejemplo, en las montañas Wallowa en el noreste de Oregon, en Estados Unidos, donde hay unas montañas que tienen marcas que de alguna vez haber sido cubiertas por hielo y luego ese hielo se fue deslizando y al irse deshaciendo. ¿Cómo es posible que hubiera hielo tan grande que cubría mucho mayor de lo que hoy cubre la superficie de la Tierra? Y en su artículo, él dice, no debemos olvidar, y voy a citar unos versículos no, renglones. Una gran nube de polvo y aerosoles volcánicos de partículas muy pequeños debieron haber quedado atrapadas en la estratosfera por varios años después del diluvio. ¿Y qué hace eso? Tapa la luz del sol. ¿Y qué hace eso? Baja las temperaturas. Y en el diluvio se multiplicó el agua que había en la tierra. Había menos agua en la tierra antes del diluvio que después. Y dice, al bajar las condiciones de la tierra, bueno, sigo leyendo. Estas emisiones volcánicas debían reflejar la luz del sol de regreso al espacio y causar veranos más fríos sobre largas masas terrestres y también en grandes altitudes. O sea que mucha más parte de la Tierra pudo haber estado cubierta por hielo.
Y entonces había puentes entre continentes. Y así el hombre pudo haber viajado de continente a continente. Ahí termina lo que iba a leer. Más adelante en su artículo, él dice que sacando algunos cálculos, es probable que haya habido unos 500 años de hielo. Nada más. ¿Por qué la Biblia no registra eso? Porque no es importante para nuestra salvación. Porque no necesita Dios explicarnos todos los detalles de todo lo que hace, solamente aquello que es necesario para la vida y para la piedad. Y eso no es salirse por la tangente, ese es un hecho. No todos los relatos incluyen todos los detalles de todo, ni la vida de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios está retratada detalle a detalle, día a día. Son evangelios, no biografías, no cronologías, no almanaques, solamente evangelios. Pero allí está la verdad y la vida y lo que necesitamos para la salvación y para la santificación. Esta es otra posibilidad de que así haya cruzado el hombre hasta este lado del planeta. Si fue así o no, bueno, todavía podría, incluso con lo que hemos hablado y dicho, ser debatible. Lo importante es que lo hizo en respuesta a un Dios que siempre lleva a cabo sus propósitos. Que además al crear naciones de toda la tierra, Él también se estaba creando un pueblo que le alabe y que alabe a su Hijo Jesucristo, el Salvador de todos los pueblos, el único Salvador para todos los pueblos, y que un día recibirá la adoración que merece, tal como dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y un día, cuando estemos reunidos, gente de todo pueblo, lengua y nación, hablaremos un solo idioma, otra vez. Y será para alabar a nuestro Salvador Jesucristo, el Salvador, el único Salvador de las naciones. Con gente proveniendo de todo pueblo, bajo un mismo idioma. A diferencia de Babel, donde se rebelaron los hombres, allí les serviremos, como decía el salmista, en la hermosura de la santidad. Entonces la soberanía de Dios y el que Él siempre cumple sus propósitos es una buena noticia, ¿no creen? Nos da ánimos, ilusiones, esperanzas para vivir esta vida. Él tiene el control. Y aún la rebelión del hombre lo usará para bien. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu escritura, por tu palabra. Te bendecimos, Señor. Decimos cosas buenas de ti porque son ciertas. Eres bueno, tan bueno con nosotros, y nos has provisto un poderoso Salvador, Jesucristo, el Salvador, el Rey de todas las naciones. Que por eso descansemos en tus promesas y que por eso vivamos valientemente para tu causa. Que tú siempre, siempre cumplirás tus propósitos con tu sabiduría, con tu poder. En nombre de ti, Jesús, oramos. Amén.